Hablar de violencia de género es hablar de maltratos, amenazas o conductas de manera consciente que son ejercidas por un sexo hacia otro, es decir, de un hombre hacia una mujer o viceversa, que no solo causa daño físico, sino también psicológico, sexual e inclusive institucional. Por tal motivo, mi compañera Stephanie Roca y quien les habla Evelyn Sánchez, hemos trabajado en equipo para ampliar y traer la mejor información sobre denuncia de un estudiante contra un docente por violencia de género. En esta exposición nos basaremos en la Constitución de la República del Ecuador, no sin antes recalcar que la violencia de género se produce cuando sufren algún tipo de discriminación, agresión u hostigamiento por su identidad de género, expresión de género u orientación sexual. En el Ecuador, la violencia de género ha llegado a niveles muy preocupantes y por ello la Constitución reconoce y garantiza sobre todo la protección a las víctimas de violencia. El Estado está en la obligación de proteger y brindar todas las facilidades para que puedan exigir por la vía legal el respeto íntegro a aquellos derechos que en algún momento fueron violentados. El título 2, Derechos, capítulo 1, Principios de aplicación de los derechos, en el artículo 11, numeral 2, nos dice que todas las personas somos iguales y que gozaremos de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Que el ser humano no tiene razón alguna por ser discriminada, pues al mismo tiempo obliga al Estado a realizar acciones afirmativas para promover una igualdad real en favor de titulares de derechos que se hallen en situación de desigualdad, como es el caso de las mujeres, los niños, adolescentes, personas de tercera edad y, por qué no, personas con discapacidad. Asimismo, en el título 2, Derechos, capítulo 6, Derechos de libertad, en el artículo 66, numeral 3, literal A y B, nos dice que se garantiza el derecho a la integridad física, psíquica, moral y sexual, y a que se puede disfrutar de una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. Y que es el Estado quien va a tomar medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar de toda forma algún tipo de violencia. Por otra parte, en el título 2, Derechos, capítulo 8, Derechos de protección, encontramos el artículo 75, el mismo que nos dice que se garantiza el derecho a acceder de manera gratuita a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de ello, y a que no quede en la indefensión dentro de un proceso judicial. Es decir, a través del Estado y de la Constitución, nosotros podemos llegar hasta las últimas consecuencias en caso de que observemos o vivamos algún tipo de violencia, ¿no? Además, el artículo 78 determina que se adaptarán mecanismos para la reparación integral del derecho que ha sido violentado en su momento, lo que incluye el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación y la garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado. Otro de los artículos que nos pareció de gran importancia es el artículo 76, que nos menciona que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se debe uno asegurar que el derecho al debido proceso se incluirán las siguientes garantías básicas. 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. Esto nos quiere decir, pues, que este principio se basa en que las juezas y los jueces
deben estar facultados a disponer de las prácticas de diligencias previstas en la ley. Y pues no pueden ordenar aquellas que no están establecidas dentro del proceso. ¿Ya? Como ítem número 2 tenemos que se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutadora. Este debido proceso, de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, pues va a ser una garantía constitucional, ya que va a consistir en asegurarnos, pues a nosotros como individuos, las necesidades de ser escuchados en este proceso que se juzga por el quebrantamiento de alguna de las leyes, con oportunidades para que la exposición y prueba de sus derechos, pues en este caso, muchas veces la ley se vuelve ciega, bien lo sabemos, pero es de gran importancia tener ese derecho penal, en especial en los procedimientos que son aplicados con el famoso Código Orgánico Integral Penal. Entonces, compañeros, esto nos quiere decir que siendo relevante el estudio de la Carta Magna y de la normativa en materia penal, ya que de esta manera podremos darnos cuenta de la importancia que tiene esta garantía hacia el derecho, en la que señala, pues, ¿no?, varios principios tales como el principio de su inocencia, la legalidad, de favorabilidad, de proporcionalidad, así como el derecho de las personas a su propia defensa. ¿Ya? Además, podemos mencionar que dentro de este artículo 76, pues se establece, pues no, que todo proceso en el que se determinen estos derechos y las obligaciones, se deberán observar, pues bien, las normas debido a aquel proceso que se está siguiendo. Además, esas garantías del debido proceso deben ser observados también como actos normativos o como actos administrativos, pues que generen una obligación frente a las o los habitantes, pues que se encuentran implicados dentro del asunto. En este caso será el docente y el estudiante. También podemos mencionar que existen principios básicos del debido proceso que se aplican de manera general a todo procedimiento en el cual pues se adoptan decisiones que generarán o extinguirán estos derechos, siendo los más importantes la idoneidad, ser imparciales al momento de ejecutar el proceso ante aquella denuncia. Debemos ser transparentes, sin contradicciones. Por eso, si ven aquí la imagen de la prueba testimonial, su testimonio tiene que ser, su palabra, como dice bien, ¿no? Que su sí sea sí y su no sea no. Por eso menciona que debemos ser transparentes, tener pruebas en nuestro testimonio, sin contradicciones. Porque una vez que uno contradice, uno mismo, se podría mencionar, se está echando la soga al cuello, porque estamos dudando de nuestra procedencia o de nuestras costumbres o de lo que nosotros, de pronto en este caso de acusación, no hemos hecho. Y por último, estar motivados y siempre predispuestos a colaborar con la justicia, no poniéndonos, no ejerciendo resistencia, ni ninguna de estas otras particularidades. Entonces, si bien es cierto, se deben cumplir a carta cabal esas diligencias previstas ante las leyes. Bueno, compañeros, espero haya sido de su agrado esta breve explicación de parte de la compañera Evelyn y de quienes habla, pues no. Que tengan todos una bonita tarde.